Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como todos los martes a esta hora de la tarde Alexia Cervantes en compañía a la distancia desde Toluca de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Alexia Cervantes, pues todo muy bien, pues con este maravilloso clima de Toluca que ya empieza a hacer, pues no frío, sino más frío que el de todos los demás días, porque ya aunque falta todavía un poquito para el invierno, pues la verdad es que el otoño aquí ya es bastante frío, entonces estamos amaneciendo a 6, 7 grados. Pero bien, arrancando una emisión más de Periodismo Hoy, y como siempre, pues con la esperanza de que este programa les guste a todas nuestras audiencias que nos sintonizan en las diferentes frecuencias de Radio Educación, que por cierto, no se les olvide, la FM ya tiene más potencia para que nos escuchen más lejos. Así es, Andrés, y bueno, ¿cómo viste esta noticia de que el Nobel de la Paz va para un par de periodistas, un par de colegas? Fíjate que es un hecho histórico por el momento que vive el planeta. Yo no recuerdo, y ando haciendo ahí como que el rastreo, de si antes se había otorgado un premio Nobel a periodistas y no a activistas por la paz. Pero yo creo, Alexia, salvo tu mejor opinión y sobre todo la de nuestras audiencias, que entregar un premio Nobel de la Paz a quienes hacen periodismo es una señal para que los gobiernos del mundo, las sociedades de todos los países entiendan la importancia y la relevancia del periodismo profesional y lo que aporta a la construcción de democracia, a procesos de paz, a visibilizar los abusos de poder, los estragos de las guerras, del cambio climático. Entonces yo creo que esto, más allá del reconocimiento a dos grandes colegas, es un reconocimiento a toda una actividad que además debería de tener un reconocimiento como una actividad de interés público. Claro que sí, reconocimiento por parte de los gobiernos, pero creo que también sirve para que los propios periodistas dimensionemos cuál es nuestro papel, qué campo, qué injerencia tenemos en esta sociedad y lo que podemos lograr con nuestro trabajo. Así que, pues, celebramos a los galardonados, a la periodista filipina María Ressa y al periodista ruso Dmitry Muratov por este Nobel de la Paz. Pero bueno, pasamos al tema de hoy, Andrés, si te parece, porque hoy vamos a hablar justamente del periodismo independiente, de ese periodismo que busca información hasta en lo más recóndito para revelar injusticias, para revelar corruptelas, aquel periodismo que trata de atar cabos, vaya, a través del análisis de grandes bases de datos. Y para ello contaremos con la participación de una expertaza, de Nayeli Roldán, a quien muchos tal vez reconocerán, pues es una de las autoras de la investigación denominada La Estafa Maestra, una de las investigaciones periodísticas que, pues, marcó, por así decirlo, el sexenio de Enrique Peña Nieto, el sexenio anterior. Y que además hay que decirlo, Alexia, el tema de este periodismo independiente no es necesariamente por el medio para el cual trabajan las y los periodistas, porque puede haber periodismo independiente inclusive en los grandes medios, pero justamente pues también se ve con mayor interés, con mejor desarrollo profesional y ético en estos medios emergentes, muchos de ellos nativos digitales, como estos en los que ha trabajado Nayeli, en los que has trabajado tú, en los que he trabajado yo, y una generación de periodistas que pues tratamos de hacer algo distinto y que pues, la verdad va a ser una muy buena charla con Nayeli Roldán. Pero ¿qué te parece, Alexia Cervantes? ¿Qué les parece, amigos y amigas? Y primero, antes de todo esto, vamos una vez más con nuestra cartelera, nuestras recomendaciones en esta nueva temporada de nuestra sección Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Red Mundial Comunicación Organizacional invita al seminario Herramientas Digitales para el Comunicador de hoy. En este seminario se conocerán herramientas digitales de baja inversión,
comunicación comercial y cómo potenciar tu marca, cómo redactar para LinkedIn y comunicación digital. Los talleres que conforman el seminario tendrán lugar el 28 y 30 de octubre, así como el 18 y 25 de noviembre. Se impartirán en modalidad virtual. Para mayor información puedes enviar un WhatsApp al número 44 93 38 19 98 o bien enviar un mensaje a la página de Facebook Red Mundial Comunicación Organizacional. Fundación Gabo invita al taller Claves para cubrir la vacunación contra COVID-19 en América Latina. En este taller se analizarán los datos referentes a las diferentes vacunas disponibles, haciendo énfasis en cuáles son sus características, qué eficacia tienen, cuál es la vigilancia que se le hace, los mitos alrededor de cada una de ellas y cuál es su futuro con respecto a las nuevas variantes. Este evento se llevará a cabo del 8 al 17 de noviembre y la convocatoria estará abierta hasta el día 27 de octubre. Para mayor información puedes acceder a la página www.fundaciongabo.org en la sección de convocatorias. CIMAC, Radio Violeta y la Red Nacional de Periodistas convocan al primer concurso Periodismo Universitario con Perspectiva de Igualdad de Género, dirigido a estudiantes de periodismo y comunicación. El objetivo es incentivar y difundir investigaciones periodísticas de calidad desarrolladas por la comunidad estudiantil de las universidades públicas y privadas y escuelas de periodismo y comunicación en México. La convocatoria se cerrará el día 29 de octubre y puedes consultar las bases del concurso en www.cimac.org.mx o bien enviar un correo a concursouniversitariopyg@gmail.com. La Universidad Iberoamericana, en alianza con Spotify, impartirá un curso de periodismo narrativo en podcast. Se tratará de una apuesta para acercar las mejores prácticas del podcast narrativo a estudiantes, profesionales y entusiastas del medio. Este curso tendrá lugar del día 9 de noviembre al 9 de diciembre, los días martes y jueves de 18 a 20 horas. Para mayor información e inscripción, puedes acceder a la página www.ibero.mx en la sección de diplomados y cursos, o bien comunícate al número 59 50 40 00, extensión 7594 y 7759. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Comuníquese con nuestro equipo de producción. Recuerden que siempre hay alguien muy pendiente de sus mensajes, de los mensajes de texto, a través de WhatsApp, de los comentarios que hagan en Twitter, en Facebook. Recuerden que en estas plataformas, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Ahí, con mucho gusto, vamos a estar muy pendientes de todas sus comunicaciones. Así es, nos pueden enviar mensajitos, comentarios, todo lo que ustedes quieran, ahí lo leemos, lo recibimos, como el comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera, que dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy y audiencia. Es real que aunque las entrevistas sean de periodistas o con periodistas, a toda la audiencia nos enseña mucho de la realidad de la vida. Gracias por su aportación a mi vida, dice Juan Ernesto Guerrero Mancera. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes que hacen posible este espacio. Mensajazo, muchísimas gracias. La verdad es que no se nos olvide que la sociedad merece mejores medios y mejores periodistas, y por eso hacemos lo que hacemos. Bueno, también Fusoni MLJN nos escribe, dice: un tema importante pero minimizado en el discurso político. Esto en relación al tema que platicamos la semana anterior con Elvira García sobre la importancia de la entrevista en el periodismo, que recuerden que si la quieren volver a escuchar, y que yo se los recomiendo ampliamente, está en nuestro podcast, en la sección de podcast de Radio Educación, en la página www.medioradio.edu.mx. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas para que los puedan seguir escuchando las veces que quieran y compartirlos, por supuesto, con quienes ustedes deseen. Pero tenemos otros mensajitos que nos llegaron vía remota. Así es, Adriana Arellano nos dice: me encantan sus entrevistas, se aprende de su profesionalismo. Muchísimas gracias, Adriana. Y Beatriz Salcen, la colega periodista
Beatriz Salce dice: los felicito y agradezco por la entrevista a Elvira García. Estaremos pendientes del libro que está preparando Elvira. Así es, bueno, pues ya nos lo comentó, viene un libro en camino y espero que pronto podamos hablar de ello aquí en Periodismo Hoy, mi querida Beatriz Salce, y pues compartirlo. Muchísimas gracias a todas, a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Alexia? Si de una vez vamos con las primeras pistas de nuestra trivia, de nuestra sección de periodismo en persona, porque en esta ocasión se trata de un novelista que además ha sido guionista, periodista, maestro, editor, reportero de calle, bueno, casi le faltó ser expendedor de periódicos y completar toda la cadena de producción de la información. Su formación universitaria fue en el campo de la ingeniería civil, carrera que no le gustaba mucho, así que aunque se tituló como ingeniero, claro, pues como que siempre traía la cosquillita. ¿Y dónde creen que se fue a estudiar? Pues a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Así es, Andrés, la verdad es que le batallamos mucho para pues ser cuidadosos con las pistas, para que luego no digan que somos muy barco. No se las quisimos poner tan fácil desde el principio, pero bueno, como un extra, nada más decir por el momento que nuestro personaje del día de hoy, pues su primera novela se llamó La Polvareda. Hasta aquí dejamos las pistas. Más adelante, en el siguiente corte, vamos a dar más. Pero si ya tienen una idea de quién vamos a platicar, pues comuníquense, mándenos sus mensajes, mientras vamos a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista con la colega Nayeli Roldán. Vamos a escuchar. Si bien en este espacio ya hablamos del periodismo de datos, Andrés, del periodismo de datos en términos de su definición, vaya, consideramos que es importante que como periodistas, pero yo creo que sobre todo como ciudadanos, como personas de a pie, podamos dimensionar el gran trabajo, el tiempo, los recursos humanos, los recursos económicos detrás de investigaciones de largo aliento, como por ejemplo, híjole, creo que es una de las más sonadas de los últimos tiempos, la estafa maestra. Así que hoy hablaremos con Nayeli Roldán. Ella es coautora de esta investigación, una investigación que además es ganadora del premio Ortega y Gasset en el 2018. Y bueno, pues Nayeli es egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UNAM, ha trabajado en Milenio Diario, en Milenio Televisión, en Efecto TV, y desde 2014 es reportera en Animal Político, donde cubre temas de educación, de derechos humanos, de corrupción, y también es docente en diplomados de periodismo en el CIDE, en la UNAM, en la UAM y en la Autónoma de Nuevo León. Así que bienvenida, Nayeli, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Alexia, por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Pues muchas gracias, Nayeli, y la verdad es que platicar con periodistas, entre periodistas, es parte fundamental de este programa. Lo hacemos con la intención de explicar a las personas por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos una fauna tan extraña. Y aquí hemos dicho que pues el periodismo es de datos, que ponerle el apellido periodismo de datos es como que pues una redundancia, ¿no? Pero tú que tienes mucha experiencia en este ámbito, en este campo, que lo has ido desarrollando con estos años, ¿cómo lo definirías? ¿Crees que hay algunas habilidades o actitudes que como periodistas deberíamos de desarrollar para dedicarnos a hacer periodismo de profundidad? Claro, Andrés. Bueno, mira, la verdad es que yo soy una partidaria más bien de pensar que el periodismo es investigación o no es. Es decir, que aunque manejemos, digamos, como ciertas clasificaciones o que lo coloquemos en diferentes bolsas como el periodismo narrativo, el periodismo de investigación, el periodismo de datos, en realidad me parece que ejercer este oficio, realizar una cobertura, publicar cada nota, tendría que implicar o implica investigación forzosamente. Más bien depende de qué es lo que necesita esa investigación, ¿no? Como yo siempre me refiero que el periodismo de investigación o una investigación periodística, en realidad, es como una especie de receta de cocina, ¿no? O más bien inventarte un platillo nuevo. Sí, más bien es inventarte un platillo nuevo y esto significa que vas a elegir qué insumos necesitas para este platillo. Lo mismo es un tema de investigación. Necesitas sumar diferentes herramientas acorde al tema que estás siguiendo.
Por lo tanto, insisto, mi visión es más de el periodismo es investigación o no es. Entonces, en el caso sobre todo de las investigaciones de largo aliento, se requiere sí muchas más herramientas, probablemente muchas más habilidades que pasan necesariamente por los números, por establecer patrones que dan los datos forzosamente para poder descubrir o comprobar hipótesis. En el caso de la estafa maestra, por ejemplo, pues así fue. O sea, el corazón de la investigación es una base de datos que significó recopilar información de diferentes fuentes y que ya todo junto, digamos, los números hablaron, ¿no? Los elementos hablaron, los elementos nos dieron la confirmación de nuestras sospechas, algunas otras, por supuesto que otras hipótesis se descartaron, pero digamos que los datos, la información que se recaba, que se sistematiza, que se lee, tiene que ver con una investigación y no necesariamente solo como enfocarnos a un aspecto, ¿no? Que en este caso pues tiene que ver con los datos. Es que creo que el problema está en que ahora llamamos periodismo a la recopilación de memes de la semana, ¿no? Por ejemplo, y entonces ya ahora como para referirnos al periodismo en rigor le tenemos que poner estos apellidos. Pero Nayeli, ¿quisieras contarnos un poquito más de tu experiencia justamente en esta investigación de la estafa maestra, que creo que se volvió casi como un concepto para definir este modus operandi de corruptelas, ¿no? Pero ¿quisieras contarnos un poquito más? Por supuesto que sí, Alexion, muchísimas gracias. Efectivamente, creo que parte, digamos, de los aciertos o de lo que contribuyó la estafa maestra es en varias cosas, pero en el nombre en específico fue muy atinado, que eso también forma parte del trabajo de un equipo de Animal Político que se dedicó específicamente a determinar el nombre, ¿no? Y que ahora prácticamente se ha hecho como una marca, ¿no? Hablamos efectivamente de corrupción y de repente dicen corrupción estilo o temas o esquemas estilo la estafa maestra, ¿no? O esta es la estafa maestra empresarial, esta es la estafa maestra de tal secretaría, etcétera. Entonces se volvió casi como una marca y eso también es de las cosas que nos ha sorprendido muchísimo. Y bueno, hablando de la investigación, pues se trata de un tema que nació en Animal Político como parte, pues, de la cobertura cotidiana, digamos. Nosotros trabajamos con mucha colaboración, digamos, entre el equipo. Hacemos juntas editoriales cada semana en donde vamos planteando los temas a seguir para la semana siguiente, para el mes siguiente o para los meses siguientes. El tema de la estafa maestra nació básicamente por curiosidad, después de que la Auditoría Superior de la Federación había señalado durante 2 años consecutivos que universidades públicas habían desviado recursos. Daniel Moreno, el director de Animal Político, de repente en una junta editorial planteó la posibilidad de buscar si esto que estaba diciendo la auditoría por segundo año había ocurrido antes o si seguía ocurriendo en ese momento. Y a partir de esa pregunta tan sencilla que parecería, detonó comenzar a investigar este tema. Y también hay que decirlo, no es que Manu y yo, el que es mi compañero Manu Ureste en Animal Político, fuésemos considerados en ese momento, bueno, es más, ni siquiera ahora, como periodistas de investigación que se iban a dedicar a hacer el gran tema del año, ¿no? Pues no, en realidad somos reporteros que seguimos haciendo nota diaria y que esa era una nota diaria más. Que hacíamos prácticamente en los tiempos libres, solamente buscando ciertos datos de auditorías realizadas a diferentes universidades en años previos, tratando de entender incluso de cómo leer una auditoría. Tardamos bastante tiempo en esta primera investigación, en este pre-reporteo incluso. O sea, el pre-reporteo significó solo saber si el tema valía la pena para investigar. O sea, tardamos como 5 meses dedicándole en tiempos libres, solo viendo elementos si eran suficientes para continuar con una investigación. Y de repente el tema fue creciendo. Con el paso de las semanas, de los meses, habían cosas más sospechosas, habían cosas que nos causaban más dudas, que teníamos que aclarar, habían elementos, pues, que de entrada parecían irregulares, pero que teníamos que confirmar. Y entonces
así se fue dando. O sea, en realidad, después de un año de trabajar en el tema, digamos, o sea, sabíamos que ya era algo grande, pero no fue pensado desde un principio como eso. Y luego el siguiente medio año, digamos, de trabajo ya dedicado exclusivamente a este tema, pues sí requirió también de demasiada exigencia en corroborar absolutamente cada número, cada dato, cada cosa que íbamos a publicar en el texto, porque estábamos hablando de un esquema de corrupción, un sistema de corrupción que estaba ocurriendo en el sexenio todavía en funciones, y estábamos hablando de secretarías de Estado que todavía estaban pues, trabajando, y en ese momento pues el presidente era Enrique Peña Nieto, y hablábamos del primer nivel de gobierno, estábamos señalándolos como presuntos responsables del desvío de miles de millones de pesos. Entonces, atreverse a señalar algo como eso, pues requiere, por supuesto, tener todas las pruebas disponibles y poder sustentar cada número, pero incluso cada palabra, cada término utilizado en la publicación final tenía que estar 100% corroborada. Fíjate que hay un tema ahí muy interesante, Nayeli, porque cuando hablamos de periodismo de datos, y que déjame insistir, yo sigo pensando que todo el periodismo es de datos, no de declaraciones, es de hechos que se pueden comprobar. Entonces, cuando tú tienes datos, lo primero que hay que hacer es verificarlos, porque si no verificas el dato, pues entonces corres el riesgo de publicar un bulo, de publicar una mentira, o de volverte instrumento de alguien que te filtró ese, entre comillas, dato. Entonces, creo que la labor del periodismo de investigación en estos niveles, cuando hablamos de datos, está primero en la verificación antes de querer redactar la nota, ¿no? Absolutamente, Andrés. Digamos que la verificación es el paso final, digamos, de la investigación, pero es crucial. O sea, ahí es donde está la prueba de fuego de lo que hayamos investigado, de lo que hayamos recopilado. Y la verificación pasa por muchas áreas. En el caso de la estafa maestra, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Terminamos haciendo una base de datos de 13,000 celdas, llenadas a mano. O sea, cada dato puesto ahí fue buscado de manera artesanal, ¿no? Prácticamente. Y a la par, esta tabla de Excel, digamos, esta gran tabla de Excel, estaba sirviendo como base para la programación de una herramienta que luego se llamó Sinapsis, pero era una aplicación que tú podías meter tu propia base de datos, digamos, y lo que hacía esta aplicación es generarte una visualización que encontraba las coincidencias entre tu base de datos. Es decir, podía detectar que diferentes empresas tenían la misma dirección o que tenían el mismo representante legal o que habían sido creadas en la misma fecha o que coincidía con el registro público, la entidad, etcétera, número de teléfono, o sea, todos estos datos que están contenidos en una gran base, pero que obviamente no se podrían identificar las coincidencias solamente viéndola o incluso filtrándola. Entonces, por eso estaba pensada crear esta herramienta Sinapsis. Y como se fueron creando las dos cosas entre la herramienta con la investigación, hubo un momento en que teníamos que verificar si nosotros hacíamos, por ejemplo, la suma de los montos desviados de manera artesanal prácticamente en el Excel, haciendo filtros, etcétera, tenía que coincidir esa cifra con lo que iba a ser de manera automatizada esta aplicación de Sinapsis. Y hubo un momento antes de publicar, más o menos como mes y medio antes, en que las cifras no coincidían, ¿no? Y entonces había que verificar, o había un error de programación en Sinapsis, o había un error en el llenado de la base de datos en los datos que estábamos recopilando. Y bueno, eso fue una gran prueba, por supuesto, de lo que teníamos, y por supuesto que tuvimos que verificar absolutamente todo otra vez para encontrar el error. Y finalmente, cuando logramos cuadrar justamente los datos de la base de datos los montos, de la base de datos con Sinapsis, bueno, casi lloramos de alegría. Bueno, no casi, lloramos de alegría, por supuesto, pero ese es un elemento de verificación, por ejemplo, que utilizamos en una investigación como la estafa.
Definitivamente no confiarse de las herramientas, por así decirlo, y de que en automático está. Tiene que estar la revisión y esa es justamente la importancia o esa es la relevancia del papel de un periodista o de una periodista. Pero Nayeli, ahora que nos cuentas esto, ¿qué tan caro es hacer periodismo de datos? Y no me refiero nada más al tema económico, me refiero también al tiempo, a los recursos humanos, cuántos ojos, cuántas manos, cuántas personas se necesitan en tu experiencia y qué es mejor, equipos grandes, equipos pequeños. Tú nos comentabas que pues en tus ratos libres te dedicabas junto con tu colega a esto, pero creo que también estaría muy padre que cada vez más las redacciones, y creo que está sucediendo, le dedicaran un espacio especial para estas investigaciones de largo aliento. Completamente, Alex. Muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente creo que es importante que la audiencia se entere que si bien creo que en los últimos años hemos visto grandes temas de investigación, ¿no? Grandes revelaciones periodísticas que han marcado coyunturas, que marcaron incluso el sexenio de Enrique Peña Nieto. Me refiero a la Casa Blanca, las empresas fantasma de Duarte, los desvíos de César Duarte también, entre otros, ¿no? La estafa maestra, por supuesto. Pero si ustedes se acercaran a cada uno de estos equipos, encontrarán prácticamente la misma dinámica, que son equipos muy pequeños, son medios que le apuestan a estas grandes investigaciones y que tienen que o tenemos que hacer un doble esfuerzo, porque en el caso de Animal Político, por ejemplo, en ese entonces éramos 7 reporteros, nada más, 7, cuando solamente por mencionar un ejemplo, un periódico nacional, por ejemplo, tiene 40 reporteros. Entonces, para que dimensionemos la diferencia entre un medio nacional y un medio independiente como lo es Animal Político, 7 reporteros. Con esos 7 tenemos que sacar notas propias todos los días. Y durante el momento en que estábamos investigando la estafa maestra, Manu y yo, pues eso significaba tener solo 5 reporteros. Y eso significaba también que ellos tuvieran el doble de trabajo y que luego también los editores de la mesa de redacción, pues también trabajaran más sacando temas de todos los días. Y luego también se sumó Miriam Castillo, que era reportera de Mexicanos contra la Corrupción, y con ella, digamos, ya éramos 3 reporteros dedicándonos exclusivamente a este tema durante 6 meses. Eso, por supuesto, significa que para Animal Político fue no poder contratar a reporteros para Nota Cotidiana, que a nosotros obviamente nos seguía pagando, pero no estábamos produciendo nota diaria. Implicó mucho sacrificio del resto del equipo, digamos. Y luego también, sí hay una inversión económica. Por ejemplo, las solicitudes de información a veces cuesta, o sea, tienes que pagar por las copias. Los viajes a ir a buscar a las empresas y a los supuestos empresarios, pues también implica una inversión. Entonces, efectivamente es dinero, recursos humanos y sobre todo tiempo. En el caso de la estafa, por supuesto, llegamos a comprobar pues esta gran hipótesis que se trataba de un sistema de corrupción, pero también puede ocurrir el caso, y es más, nos ocurrió el año pasado, que le apostamos muchísimo a un tema en el estuvimos trabajando durante un año. Hay también casos donde no alcanzamos a concretar la investigación, y eso también significa haber invertido muchísimo tiempo. Fue un año de tiempo, fue un año de viajes al Estado de México, de pago de documentos que finalmente no resultaron, o sea que no alcanzamos a comprobar nuestra hipótesis, y también de eso se trata, son apuestas, o sea, si no comprobamos, pues no comprobamos, así nos hubiera costado un año de trabajo. Y también de eso se trata la investigación, pues de a veces llegar a conclusiones, llegar a temas como la estafa, y a veces hay temas que jamás salieron a la luz, que no van a salir a la luz porque simplemente no se comprobaron. Y hay muchas historias que se quedan justo en eso, y yo creo que habemos muchos periodistas que nos ha tocado tener que matar nuestra investigación. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Por favor, no se despeguen de ninguna de las frecuencias de Radio Educación, porque todavía tenemos mucho que platicar con Nayeli Roldán. Hacemos una brevísima pausa, como siempre, ya saben, a la mitad de nuestras charlas
solamente para recordarles que seguimos aquí muy al pendiente de todos sus mensajes, sus comunicaciones a través de nuestras redes sociales digitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, donde pueden, insisto, mandarnos sus comentarios, sus sugerencias en torno al programa, de qué temas quieren que hablemos, a quién le gustaría que entrevistáramos, qué personaje les gustaría escuchar en Periodismo en Persona. En fin, comuníquense que aquí estamos muy al pendiente. Así es, porque hoy contaremos en Periodismo en Persona la historia de un periodista que fue director de Revista de Revistas, también fue subdirector de Proceso. De hecho, en febrero de 1994 publicó justamente en Proceso una entrevista al subcomandante Marcos, la cual pues se hizo muy famosa. Esta entrevista obtuvo difusión internacional y como dato extra, además decir que nuestro personaje de hoy fue guionista de largometrajes como La Ley de Herodes y El Crimen del Padre Amaro, por mencionar algunos, y creo que con estas pistas ya estamos. Es lo que les digo, que de repente sí el barco está a todo lo que da, pero bueno, comuníquense por favor, si tienen ya la idea de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona. Mientras tanto, vamos a seguir platicando con Nayeli Roldán sobre este tema de los datos y su importancia en el periodismo. Ya estamos de regreso, estamos platicando con la periodista Nayeli Roldán, coautora de la famosísima investigación periodística que ganó además el premio Ortega y Gasset 2018, que fue La Estafa Maestra, y pues nos venía platicando sobre el costo, la inversión que requiere hacer periodismo de investigación y lo que la redacción también tiene que sacrificar, ¿no? Y que terminan viendo a los reporteros del área de investigación, a las reporteras de investigación como pues los privilegiados, los que ganan mucho dinero, y no siempre es así. Pero además, Nayeli, yo quería preguntarte sobre la otra forma en la que se abona a estas investigaciones, porque cuando hablamos de periodismo de largo aliento, que implica generación de bases de datos, implica también la manera en cómo presentamos toda esta gran cantidad de datos, porque la gente no va a leer una base de datos en Excel, sobre todo si no la entiende o no usa Excel, ni tiene por qué hacerlo. Entonces tenemos que diseñar productos para agilizar esa lectura, y esto entonces significa que la investigación periodística involucre otras áreas del conocimiento, otros perfiles profesionales, y que sea algo multidisciplinario. Completamente, Andrés, le diste el clavo. El periodismo ahora también, creo, requiere de equipos multidisciplinarios. Antes, hace, 30 años, el periodismo se hacía, o las grandes investigaciones las hacía un reportero, ¿no? En solitario, el lobo solitario. En este momento es imposible, o sea, no podríamos llegar a investigaciones como esta solamente con una persona trabajando. Y no solamente periodistas, sino también gente experta en otras áreas. Lo que les comentaba de Sinapsis, por ejemplo, trabajamos con una diseñadora de información, trabajamos con un programador que estuvieron trabajando al par que nosotros, y que sin ellos, sin la diseñadora de información, que es Josué Chamizo, por ejemplo, no hubiéramos podido siquiera lograr una plantilla de Excel lo suficientemente ordenada para contener toda la información que estábamos investigando. Luego también, por supuesto, viene esta parte fundamental que mencionas, Andrés, que es cómo publicamos. ¿Cómo le decimos a la gente o cómo convencemos a la gente de que nos lean si es un tema sumamente árido? Si estamos hablando de miles de millones de pesos, si estamos hablando de empresas fantasma, si estamos hablando de un medio de contratación a través del artículo primero de la ley de adquisiciones, o sea, por supuesto que no podemos exigirle a los lectores que se interesen por algo tan especializado y tan aburrido. Y entonces aquí viene, por supuesto, el resto del equipo, en el caso de Animal Político, que fue la editora general Tania Montalvo, que organizó a todo el equipo de diseñadores, de community manager, de editora de audiencias, para pensar en los productos, en cómo íbamos a publicar esta información tan árida. Y de ahí surge la idea de, por ejemplo, hacer un cómic, hacer videos, hacer infografías, usar emojis, incluso el número de entregas de la investigación también. Entonces,
efectivamente, crear el nombre, que era lo que les comentaba en un principio, o sea, cómo poder definir o más bien resumir todo un esquema de fraude, de desvío de recursos públicos, de una manera en que la gente pueda quedarse con el título, ¿no? De hacerlo algo de uso, digamos, casi que cotidiano, de hacerlo fácil de recordar, de que pueda caber en el hashtag, por supuesto, para las redes sociales. Entonces, todos esos elementos parecería que se dan de manera natural, pero no. Hay gente experta dedicada a eso, que en el caso de Animal Político de Mexicanos, con esta investigación, creo que fue bastante atinado, fue determinante incluso para que la gente se acercara a leerlo, para que ahora incluso conozcamos esta investigación y que incluso nombremos o hagamos el símil de cualquier tipo de desvío con el nombre de la estafa maestra. Nayeli, ¿consideras que estamos, no sé, ante la generación de una, digámoslo así, nueva escuela de periodismo de datos en México? A mí la verdad me dan mucho orgullo estas investigaciones de colegas mexicanos, de colegas latinoamericanos. Creo que también es algo que se refleja en la región, aunque desgraciadamente pues luego no llega a los efectos esperados. Vaya, ¿cómo decirlo? Te quedas con la sensación de que todo sigue igual. Pero, ¿cómo ves esto? Claro, Alex. Sí, yo creo que estamos en un gran momento en que efectivamente nos está tocando ser parte de una generación de periodistas que estamos haciendo una investigación de largo aliento, pero además en colectivo, ¿no? En equipos, de forma multidisciplinaria, porque eso se requiere, porque también es parte de lo que demanda los temas a investigar. Los corruptos sí se organizan, nos queda claro, y hay demasiados caminos que explorar, que por supuesto necesitamos a gente que pueda ayudar y que pueda entender diferentes lenguajes, diferentes aspectos para poderlo lograr. Nayeli, ¿has recibido, bueno, ya es hasta como pregunta casual entre colegas, pero ¿has recibido amenazas derivadas de tu trabajo periodístico? No, la verdad es que nada, o sea, nunca he padecido ningún tipo de agresión y amenaza, no, para nada. Fíjate, Nayeli, ahorita que estamos comentando todo este tema del proceso de investigación, el trabajo multidisciplinario, pues hay medios que lo pueden hacer, pero si volteamos a los estados, a las pequeñas ciudades donde hay medios emergentes, muchos son monoparentales. Tú hablabas de que Animal Político en su momento tenía 7 periodistas en la calle. Bueno, pues hay medios que tienen 2 y que son todos y aparte son los que lavan los baños. ¿Cómo apoyarles para que hagan este tipo de investigaciones? Porque aparte que tienen interés, tienen habilidades y tienen conocimiento y además pues dominan los temas de la corrupción en lo local. ¿Cómo nos podríamos apoyar? Sí, completamente. Andrés, tocas un tema muy importante que es, efectivamente, en los estados trabajan a contracorriente, ¿no? No solamente por la cuestión económica, digamos, de lo que significa sostener un medio, sino también por las condiciones en las que lo hacen, porque los gobernadores, digamos, prácticamente que son los caciques, son los presidentes municipales, además los periodistas, pues viven allí. Entonces, ellos sí están, pues, literalmente bajo asedio haciendo su trabajo y, pues, mira, yo no tendría la solución, pero lo que sí creo es que las alianzas funcionan, es decir, que estos medios locales puedan hacer alianza con medios de otros lugares, no solamente de la Ciudad de México, que se armen redes y que juntos puedan ser más fuertes, que es un poco lo que también hizo Animal Político en algún momento, que fue hacer cursos y también publicar, digamos, en colectivo ciertos temas que se desarrollaban en los estados y que se publicaban también acá, y que eso también sirve un poco como para blindaje, digamos, ¿no?, de los periodistas en lo local. Finalmente, Nayeli, y agradeciéndote muchísimo estos minutos para con las audiencias de la radio pública, ¿dónde te seguimos la pista? Próximamente, no sé, darás nuevos talleres para periodistas en formación, algún diplomado, ¿qué nos cuentas?
Claro, Alex, muchas gracias. Bueno, pues no, la verdad es que este año ya está a full de muchísimos compromisos. Creo que será hasta el próximo año. Justo acabamos de dar clase en el CIDE y en la UAM, pero el próximo año retomamos todas las capacitaciones y bueno, pues nada, seguimos trabajando en los temas cotidianos y también en las investigaciones en animal político y bueno, pues mi cuenta de Twitter es @NayaRoldán. Ya nada más, por no dejar, mi querida Nayeli, ¿qué le dices a los periodistas de la vieja, de la nueva y de la próxima guardia sobre el tema de las matemáticas y las estadísticas? Uy, es un tema importantísimo. Bueno, de hecho, me sumo como esas que estudió periodismo pensando en que no te ibas a topar con las matemáticas y la estadística y las bases de datos y en realidad noticia para todos, no solo para los periodistas. Sí necesitas estadística y bases de datos en cualquier cosa, así que más nos vale dejar de odiar las matemáticas, más nos vale empezar a querer mucho los números porque ahí realmente pueden estar las notas. Así es, los números hasta para saber cobrar, Nayeli. Muchísimas gracias por estos minutitos y pues te enviamos un fuerte abrazo. Ojalá pronto te podamos tener por ahí en la cabina ya presencial. Ya queremos regresar, pero pues seguimos en stand-by en espera de qué es lo que sucede en las próximas semanas, en los próximos meses, vaya, con esto de la pandemia. Pero seguimos en constante comunicación. Muchísimas gracias, Nayeli Roldán. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que todas las conversaciones las pueden volver a escuchar y particularmente esta maravillosa charla con Nayeli Roldán en nuestra sección de podcast en la página de Radio Educación. Recuerden, está www.elloenmedioradio.edu.mx. Ahí está la sección de podcast, todos los programas que tienen su podcast. Ahí van a encontrar el micrositio de Periodismo Hoy y van a poder escuchar y descargar el programa. Y si tienen un dispositivo de la marca de la manzanita, por supuesto que se pueden suscribir al podcast y semanalmente se descarga en automático. Pues ahí está. ¿Y qué les parece si de una vez vamos con nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a uno de los, creo, más importantes, es más, no creo, estoy segura, a uno de los más importantes periodistas mexicanos de los últimos tiempos, reportero, escritor, novelista y hasta guionista de cine. Escuche bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Vicente Leñero Otero. En la historia reciente, muchas noticias son tan importantes que hasta se vuelven materia para guionistas de cine a fin de convertirlas en películas. En esta ocasión, vamos a platicar de un personaje que estuvo en medio de estos dos mundos, el del periodismo y el de la cinematografía. Se trata de Vicente Leñero. Vicente Leñero Otero nació en Guadalajara el 9 de junio de 1933. En su nombre lleva parte de la historia de la capital de Jalisco porque pudo ser pariente de uno de los personajes más destacados de la historia tapatía, Mariano Otero. Sus primeros años los vivió en su tierra natal, donde estudió hasta la preparatoria y luego decidió mudarse a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, algo que no le gustaba: la ingeniería. En realidad, nadie sabe por qué Vicente Leñero estudió ingeniería y él mismo se negaba a hablar del tema, pero lo cierto es que ya estando en la capital del país, se inscribió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y es que el malogrado ingeniero era un apasionado de la lectura y la escritura. Así se dio cuenta que le gustaba contar historias y el periodismo era una manera de hacerlo. Vicente Leñero se inició como reportero en El Heraldo de México, pero al mismo tiempo ya trabajaba como guionista de radionovelas, actividad que realizó durante un par de décadas. Su labor periodística lo llevó a sumarse al equipo de Excelsior, primero en la revista de revistas y luego en la redacción central del diario en los tiempos en el que el director general era Julio Scherer, con quien cosechó una larga amistad.
En 1976, Leñero fue parte del equipo de profesionales que salió de Excelsior junto con Scherer García para fundar el semanario Proceso, donde el jalisciense fungió como subdirector editorial. Y mientras trabajaba para Proceso, Leñero Otero regresó a las aulas con la intención de formar nuevas generaciones de periodistas y en 1986, de la mano de Carlos Marín, publicó el libro Manual de Periodismo, un referente en la educación periodística durante muchos años. Vicente Leñero era un apasionado de las historias y su trabajo como guionista de radionovelas pronto se quedó corto y comenzó a escribir novelas. Su primera obra fue La Polvareda. A esta obra le siguieron La Voz Adolorida de 1961, Los Albañiles de 1963, por la que ganó su primer premio literario, el de la Biblioteca Breve, y en 1967 ganó la prestigiosa beca Guggenheim. Pronto, Leñero brincó de las páginas de los libros a los escenarios, adaptando sus propias obras al teatro y luego se encaminó al celuloide, cuando comenzó a hacer guiones cinematográficos. Leñero fue el artífice de historias como Mariana Mariana, El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes y El Crimen del Padre Amaro, por las que ganó el premio Ariel, aunque en su haber hay 18 guiones de largometraje. Vicente Leñero Otero fue un ingeniero renegado que falleció el 3 de diciembre de 2014 con 81 años de vida y decenas de historias en sus manos, traducidas en reportajes, libros, obras de teatro y películas. Maestro de generaciones de periodistas, aunque nunca les dio clases, pero sí a través de su manual de periodismo, que aunque rebasado por la historia, sigue dando elementos básicos para comprender la profesión. Pues ya llegó la hora de despedirnos, Andrés. Quiero agradecerle, como siempre, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de las distintas frecuencias de Radio Educación. Muchísimas gracias por seguirnos todos los martes y también, bueno, a todas las personas que nos siguen a través del podcast, que ese sí, bueno, pues se puede escuchar como sea, donde sea, a la hora que sea. Agradecer también, por supuesto, al maravilloso equipo de producción de Periodismo Hoy, a toda la gente que se involucra en este proyecto dentro de Radio Educación. Y recuerden que tenemos nuestra cita semanal todos los martes pasadita a las 13 horas de la tarde. Mientras, recuerden que seguimos la conversación fuera del aire en nuestras redes sociales digitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter @hoyperiodismo. Mientras tanto, como siempre, Alexia Cervantes, un placer estar contigo en este espacio. El gusto es mío, Andrés Solís, y hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes en el servicio social Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís. Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Andrés Solís y Alexia Cervantes, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.